Ayer mi hija entró a mi pequeña casa en los suburbios de Monterrey, cargando un bolso de diseñador y un ramo de lirios blancos. Los puso sobre la mesa de la cocina, me abrazó y preguntó con una sonrisa radiante: «Mamá, ¿los 20,000 pesos mexicanos que te envío todos los meses son suficientes? ¿Estás feliz?». Mi corazón se detuvo. En los últimos 6 meses había sobrevivido con donaciones de alimentos de la iglesia y ayuda de los vecinos. Lo peor no fue descubrir el dinero desviado, sino ver la sonrisa en el rostro de mi yerno al fondo, sabiendo exactamente lo que había hecho. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Soto, tengo 65 años y vivo en una casa sencilla en el barrio de Cumbres. Pasé toda mi vida trabajando como maestra de primaria, criando sola a mi única hija, Fernanda, después de que mi esposo falleciera hace casi 20 años. Nunca fuimos ricas, pero vivíamos con dignidad. Mi pensión cubría las necesidades básicas, hasta que una enfermedad autoinmune complicó mi salud y los medicamentos comenzaron a consumir casi todos mis ingresos. Fernanda siempre fue brillante. Se graduó de medicina, se especializó en cirugía plástica y hoy, a sus 38 años, es dueña de una clínica reconocida. Se casó hace 5 años con Javier, un empresario del ramo de cosméticos que siempre me trató con una distancia educada que yo atribuía a la timidez. Mi hija vivía una vida de lujo que yo solo conocía por los relatos entusiastas que me traía en sus visitas cada vez más raras. A principios de año, cuando mi condición empeoró, Fernanda prometió ayudarme económicamente. «Mamá, voy a depositar 20,000 pesos mexicanos todos los meses en tu cuenta. No quiero que te preocupes por nada», dijo, abrazándome fuerte. Recuerdo haber llorado de gratitud y alivio. En los primeros 2 meses, el dinero realmente apareció. Pude pagar los medicamentos caros, contratar a una señora de limpieza e incluso hacer pequeñas reparaciones en la casa. Pero luego, sin explicación, los depósitos se detuvieron. Intenté llamar a Fernanda varias veces, pero rara vez contestaba. Cuando lograba hablar con ella, la respuesta era siempre la misma: «Disculpa, mamá, ando tan ocupada en la clínica. Javier me dijo que se está encargando de las transferencias. ¿No estás recibiendo el dinero?». ¿Cómo podría decirle a mi hija que su marido estaba mintiendo? ¿Que estaba comiendo lo que mis vecinos amablemente traían? ¿Que la iglesia de Guadalupe me estaba dando despensas semanales? El orgullo me impedía revelar mi situación, así que solo respondía: «Sí, todo está bien, hija». Los meses pasaron. Tuve que dejar de tomar algunos medicamentos, priorizar otros. El refrigerador a menudo estaba vacío. Doña Carmen, mi vecina de 72 años, comenzó a traerme sopas y panes caseros, diciendo que había hecho demasiado y no quería desperdiciar. Don Ernesto, un jubilado que vive en la esquina, venía a arreglar pequeñas cosas en la casa, solo para pasar el tiempo. Sabía que era caridad, pero aceptaba con una sonrisa agradecida y lágrimas escondidas. Así llegué a aquella tarde de domingo, cuando Fernanda apareció de sorpresa, oliendo a perfume francés, con el cabello perfectamente arreglado y aquella pregunta que hizo que mi mundo se viniera abajo. ¿Los 20,000 pesos mexicanos están siendo suficientes? La miré a ella, luego a Javier parado en el umbral de la puerta y finalmente a la mesa de la cocina donde acababa de guardar la despensa que el padre Manuel había traído horas antes. Respiré hondo y respondí con voz temblorosa: «Hija, sobrevivo con la ayuda de la iglesia y de los vecinos. No he recibido ese dinero en meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Fernanda palideció, mientras Javier permaneció impasible, excepto por un leve fruncimiento de cejas. Por un momento, creí ver una sonrisa formándose en la comisura de su boca. «¿Cómo que no, mamá? Javier me muestra los comprobantes todos los meses», exclamó Fernanda, volteándose hacia su esposo. Javier avanzó unos pasos, su postura defensiva. Doña Elena debe estar confundida. Tal vez se le olvidó revisar la cuenta. La edad avanza, la memoria falla. Sentí la sangre hervir en mis venas.
podría ser anciana, podría estar enferma, pero mi mente estaba perfectamente lúcida. No estoy confundida, Javier, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de mis manos temblorosas. Reviso mi cuenta todos los días. El último depósito que recibí fue en marzo. Fernanda miró entre nosotros dos, la confusión y la desconfianza mezclándose en su rostro. Vamos a verificarlo ahora mismo, dijo, sacando el celular del bolso. Mientras ella llamaba al banco, observé el rostro de Javier. Mantenía una expresión neutra, pero sus ojos revelaban cálculo, como si estuviera considerando rápidamente sus opciones. Fue entonces cuando me di cuenta. Él nunca había hecho las transferencias. Probablemente le mostraba comprobantes falsificados a Fernanda mientras desviaba el dinero para sí mismo. «Mamá», habló Fernanda después de colgar, su voz extrañamente tranquila. «El gerente lo confirmó. No hay registros de transferencias a tu cuenta desde marzo». Javier rápidamente intervino. «Debe ser algún error del banco. Lo resuelvo mañana mismo». Pero Fernanda ya no lo estaba escuchando. Miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. «Me mostraste comprobantes, Javier». «Todos los meses». «Deben ser de otra cuenta», respondió él, la irritación comenzando a asomar. «Tu madre debe haberme dado el número equivocado». «Nunca te di ningún número», respondí. «Tú nunca me lo pediste». El rostro de Fernanda se transformó. La confusión dio paso a la comprensión y luego a la furia. «¿Dónde está el dinero, Javier?», preguntó, la voz peligrosamente baja. Él intentó tocar su hombro, pero ella retrocedió. «Amor, vamos a hablar en casa. Tu madre ya está lo suficientemente confundida». Fue entonces cuando Fernanda explotó. «¿Confundida? ¿Confundida? Mi madre está pasando necesidad mientras tú... No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mientras los observaba discutir, una extraña calma se apoderó de mí. Después de meses de ansiedad, finalmente la verdad salía a la luz. Pero no había alegría en ello, solo el dolor de ver a mi hija descubriendo la traición del hombre en quien confiaba. Una traición que iba mucho más allá del dinero. En ese momento, decidí que no me quedaría más en silencio. Podría ser anciana, podría depender de la ayuda de otros, pero todavía tenía voz, y era hora de usarla para exponer la verdad que, por tanto tiempo, permaneció oculta bajo sonrisas falsas y comprobantes forjados. Poco sabía que aquella tarde de domingo sería solo el comienzo de una batalla que me enseñaría el verdadero significado de coraje, dignidad y justicia. Una batalla que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y de la vida de mi hija. Al día siguiente, Fernanda regresó sola. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su postura, normalmente elegante y segura, parecía derrotada. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina y sostuvo mis manos. «Mamá, no sé ni por dónde empezar a pedirte disculpas», dijo, la voz embargada. «Realmente pensé que el dinero te estaba llegando. Javier me mostraba los comprobantes todos los meses». Apreté sus manos, sintiendo el peso de la culpa que no era de ella. «No es tu culpa, hija». «Pero lo es. Debí haber verificado, debí haber llamado más, visitado más. ¿Cómo pude ser tan ciega?». Las lágrimas volvieron a caer. Serví un té de manzanilla para las dos, el mismo que preparaba cuando era niña y tenía pesadillas. El aroma familiar pareció calmarla un poco. «¿Qué pasó cuando llegaron a casa?», pregunté, temiendo la respuesta. Fernanda respiró hondo. «Confronté a Javier con todo». Al principio intentó negarlo. Dijo que era algún error del banco, pero cuando le mostré que había hablado directamente con el gerente, cambió de estrategia. Dijo que estaba guardando el dinero para comprarte una casa mejor, como sorpresa. Negué con la cabeza, incrédula ante la audacia de la mentira. «No le creí, claro», continuó Fernanda. «Exigí ver dónde estaba ese dinero supuestamente guardado. Fue cuando admitió que lo usó para inversiones personales. Dijo que tuvo algunos problemas financieros y que me devolvería todo pronto». «¿Y tú crees eso?», pregunté suavemente. Ella levantó los ojos, ahora más firmes.
No. Cuando revisé su oficina mientras se bañaba, encontré extractos de una cuenta en las Islas Caimán y recibos de compras de lujo. Un reloj de 50,000 pesos mexicanos, mamá, con el dinero que debería haber estado alimentándote. Mi estómago se encogió. No por la revelación del reloj, yo ya sospechaba que el dinero se estaba yendo en lujos, sino por el dolor en la voz de mi hija. Y hay más, continuó, secándose las lágrimas. Encontré comprobantes de transferencias para una tal Laura, mensuales, como las que deberían venir para ti. Cuando confronté a Javier, finalmente confesó. Ha estado teniendo una aventura por casi un año. El silencio pesó entre nosotras. Recordé cómo Javier siempre parecía incómodo en las reuniones familiares, cómo revisaba su celular constantemente. Las señales estaban todas ahí, pero ni yo ni Fernanda quisimos verlas. Pasé la noche en un hotel, dijo Fernanda finalmente. Ya llamé a un abogado. Me voy a divorciar. Me levanté y la abracé. Mi hija, siempre tan fuerte, sollozaba en mis brazos como cuando era pequeña y se caía del columpio. Sentí una mezcla de tristeza y furia creciendo dentro de mí. Tristeza por su dolor, furia por el hombre que nos engañó. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté cuando se calmó. Primero resolver esto, dijo ella, tomando su celular. Hizo una transferencia bancaria frente a mí. Acabo de enviar 120,000 pesos mexicanos a tu cuenta. Es el valor de los 6 meses que no recibiste. A partir de ahora, seré yo misma quien haga las transferencias, sin intermediarios. Intenté protestar que era mucho dinero, pero ella fue firme. Es lo mínimo que puedo hacer, mamá. Vamos a contratar una enfermera para ayudar con tus medicamentos y cuidados. Y voy a empezar a buscarte un apartamento mejor, más cerca de la clínica. Miré alrededor de mi pequeña casa. Era modesta, sí, pero llena de recuerdos. Cada rincón contaba una historia de nuestra vida juntas. No quiero mudarme, hija, dije suavemente. Amo esta casa. Solo quiero poder vivir con dignidad en ella. Fernanda asintió, respetando mi decisión. Entonces vamos a reformarla, hacerla más cómoda y segura. Acepté, sintiendo una ola de gratitud. A pesar de todo, tenía una hija maravillosa que, incluso en medio de su propio dolor, pensaba en mi bienestar. ¿Y qué hay de Javier?, pregunté. Su rostro se endureció. No solo quiero el divorcio, mamá, quiero justicia. Él cometió un crimen contra ti, desvío de dinero, falsificación de documentos. Mi abogado dijo que tenemos un caso sólido, no solo para el divorcio, sino para un proceso criminal. Sentí un escalofrío. ¿Un proceso criminal? ¿Eso no va a ser muy agotador para ti, hija? Probablemente, admitió. Pero no puedo dejar que esto pase. No es solo por el dinero, es por lo que hizo. Dejó a mi madre pasando necesidad mientras mantenía a una amante y compraba relojes de lujo. Su voz se quebró. ¿Cómo pude casarme con un hombre así? Personas como Javier son expertas en ocultar quiénes realmente son, respondí, recordando casos similares entre mis antiguas colegas maestras. No te culpes por haber sido engañada. Pasamos el resto de la tarde planeando los siguientes pasos. Fernanda llamó a su abogado, quien recomendó que yo también contratara un representante legal. Él me indicó a la licenciada Patricia Gómez, especialista en Derecho del Adulto Mayor. 2 días después, estaba en el despacho de la licenciada Patricia Gómez, una mujer de unos 50 años con ojos perspicaces y un aire de eficiencia. Escuchó atentamente mientras relataba todo lo que había sucedido. Doña Elena, dijo al final, lo que hizo su yerno configura delito de fraude y potencialmente violencia patrimonial contra el adulto mayor, que tiene penas agravadas por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tenemos un caso muy fuerte. No quiero causarle más sufrimiento a mi hija, respondí titubeante. Entiendo su preocupación, dijo la abogada amablemente. Pero piense en lo siguiente. Si no hay consecuencias, el señor Javier puede hacer lo mismo con otras personas vulnerables. Además, un proceso puede ayudar a su hija a recuperar parte del dinero en el divorcio. Pensé en los meses de humillación,
En las noches en que me quedé despierta preocupada por cómo pagaría los medicamentos del mes siguiente, en las veces que acepté la ayuda de los vecinos sintiéndome una carga. Pensé en mi dignidad herida. Sigamos adelante, decidí finalmente. No por venganza, sino por justicia. La licenciada Patricia Gómez sonrió. Lo haremos de la forma correcta. Y doña Elena, quiero que sepa que su coraje al decir la verdad ese domingo pudo haber salvado a su hija de años de engaño. A veces, las verdades más dolorosas son también las más necesarias. Salí del despacho sintiéndome más ligera que en meses. El camino por delante sería difícil, pero finalmente ya no estaba sola en él. Tenía a mi hija de vuelta, tenía una abogada competente y, sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Mientras esperaba el autobús para volver a casa, mi celular sonó. Era doña Carmen, mi vecina. «Elena, ¿estás bien? Acabo de ver a Javier saliendo de tu casa. Parecía furioso». Mi corazón se aceleró. No le había contado a Fernanda que todavía tenía la llave de repuesto que les di cuando me operaron el año pasado. Le agradecí a doña Carmen y colgué, llamando inmediatamente a Fernanda. «Javier estuvo en mi casa», dije tan pronto como contestó. «¿Qué? Voy a llamar a la policía ahora mismo». «Espera, hija, necesito verificar primero si hizo algo». Contra las protestas de Fernanda, le pedí al conductor del autobús que me dejara en la parada más cercana a mi casa. Caminé rápidamente por la calle familiar, el corazón latiendo desacompasadamente en mi pecho. Al acercarme, noté inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa de la tarde. Dudé por un momento, pero la preocupación por lo que podría haber sucedido dentro de mi casa superó el miedo. Empujé la puerta lentamente y entré. Lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Mi pequeña sala estaba completamente revuelta. Los libros que tanto apreciaba estaban esparcidos por el suelo, algunas páginas arrancadas. Las fotos familiares que adornaban las paredes habían sido arrojadas al suelo, vidrios rotos por todas partes. El sofá estaba rasgado, como si alguien hubiera atacado el tapizado con un cuchillo. Pero lo peor estaba en la cocina. En grandes letras rojas, Javier había escrito en la pared: «Vieja ingrata, te arrepentirás». Mis piernas flaquearon. Me senté en la única silla que permanecía intacta, mirando la destrucción a mi alrededor. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. No eran solo objetos rotos. Eran recuerdos, pedazos de mi vida esparcidos como si no valieran nada. Llamé a Fernanda con las manos temblorosas. En menos de 20 minutos llegó acompañada de 2 policías. Su rostro palideció al ver el estado de la casa. «Mamá», susurró, abrazándome fuerte. Los policías fotografiaron todo, tomaron mi declaración. «Señora, esto es un delito de amenaza e invasión de domicilio, además de daño a la propiedad», dijo el mayor de ellos. «Recomendamos encarecidamente que presente una denuncia formal y solicite una orden de restricción». Fernanda asintió vehementemente. «Vamos a hacer eso ahora mismo, y tú te vienes a mi casa hoy». Miré alrededor, a lo que quedaba de mi pequeño refugio. «No, hija, si me voy ahora, es como si él hubiera ganado, me quedaré». «Pero mamá, él te amenazó, no es seguro». «Su hija tiene razón, señora», intervino el policía. «Al menos hasta que se le conceda la orden de restricción». A regañadientes, accedí a pasar algunos días en casa de Fernanda. Mientras recogía algo de ropa en el dormitorio, el único cuarto que Javier aparentemente no tuvo tiempo de destrozar, me prometí a mí misma: no dejaría que el miedo me dominara. Aquella amenaza en la pared no sería la última palabra en esta historia. En la estación de policía presentamos la denuncia formal. El comisario, después de escuchar toda la historia, añadió el delito de violencia patrimonial contra el adulto mayor a las acusaciones. «Doña Elena», dijo seriamente, «lo que le pasó es más común de lo que imagina. Muchos adultos mayores sufren abuso financiero de personas cercanas y nunca denuncian por vergüenza o miedo». Sus palabras resonaron profundamente.
¿Cuántas personas de mi edad estarían sufriendo en silencio, como yo sufrí durante meses? ¿Qué puedo hacer además del proceso?, pregunté. Usted ya hizo lo más importante. Habló. Rompió el silencio. Pero si quiere hacer más, existen grupos de apoyo a adultos mayores víctimas de violencia. Su experiencia puede ayudar a otros a encontrar coraje. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes del apartamento de Fernanda, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. En solo 3 días, mi vida había dado un vuelco. El descubrimiento de la traición de Javier, el proceso inminente, mi casa vandalizada. Era como si un huracán hubiera pasado por mí, pero extrañamente, en medio del caos, sentí una claridad que no experimentaba hacía mucho tiempo. Tal vez era porque finalmente la verdad estaba expuesta, o tal vez porque, a mis 65 años, estaba finalmente reaprendiendo a luchar por mis derechos. En la oscuridad del cuarto, me hice una promesa a mí misma. Transformaría aquella experiencia dolorosa en algo significativo. No solo para mí y para Fernanda, sino para todos los adultos mayores que, como yo, ya fueron silenciados y explotados por aquellos que deberían protegerlos. La batalla apenas estaba comenzando, pero por primera vez en meses no me sentía derrotada, me sentía lista para luchar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Fernanda insistió en que continuara en su casa hasta que la mía fuera completamente restaurada y se instalara un sistema de seguridad. Mientras tanto, los procesos judiciales comenzaron a tomar forma. La licenciada Patricia Gómez, mi abogada, se transformó en una aliada acérrima. Meticulosa en cada detalle, reunió pruebas que fortalecieron nuestro caso. Extractos bancarios mostrando las transferencias que Javier hacía a su amante usando el dinero que debería ser mío, los comprobantes falsificados que le mostraba a Fernanda y fotografías de la destrucción que causó en mi casa. Doña Elena, cada detalle cuenta, explicó ella durante una de nuestras reuniones. Estamos construyendo no solo un caso de fraude, sino también de violencia patrimonial contra el adulto mayor y daños morales. Quiero que el juez vea exactamente por lo que usted pasó. El divorcio de Fernanda corría paralelamente a mi proceso. Su abogado, el licenciado Paulo, trabajaba en coordinación con la licenciada Patricia Gómez para garantizar que las evidencias de una acción fortalecieran la otra. Con cada nuevo descubrimiento sobre las actividades de Javier, el escenario se volvía más sombrío. «Mamá, descubrimos que también estaba desviando dinero de la clínica», reveló Fernanda un día, el cansancio evidente en su rostro. Pequeñas cantidades de varios pacientes, de forma que yo no lo notara. Pero sumando todo, son más de 300,000 pesos mexicanos en 2 años. La noticia me conmocionó, pero no me sorprendió. Javier había demostrado ser capaz de cualquier cosa por dinero. Ahora lo están investigando por fraude empresarial, continuó ella. Varios pacientes fueron contactados y están furiosos. Mi reputación profesional está en riesgo, mamá. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar con lágrimas contenidas. Eres una médica excelente, hija. Tus pacientes lo saben. Cuando todo esto pase, tu clínica será aún más fuerte porque estará basada en la honestidad. Fernanda asintió, secándose las lágrimas. En los últimos tiempos, nuestros roles se habían invertido sutilmente. Ahora era yo quien la consolaba, quien ofrecía fuerza cuando la de ella parecía fallar. La orden de restricción contra Javier fue concedida rápidamente, prohibiéndole acercarse a mí o a Fernanda a menos de 200 metros. Pero eso no significaba que estuviéramos seguras de su influencia. Una tarde, mientras Fernanda estaba en la clínica, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté titubeante. ¿Doña Elena? Una voz femenina, joven y nerviosa, sonó del otro lado. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Laura. Yo soy la mujer con la que Javier estaba saliendo. Sentí mi cuerpo tensarse. ¿La amante llamándome a mí? ¿Qué podría querer? Mire, sé que debe odiarme, pero necesito contarle algunas cosas sobre Javier, cosas que usted y su hija necesitan saber. Concerté una cita con ella en un café cercano al apartamento de Fernanda, informando a mi abogada antes.
La licenciada Patricia Gómez insistió en acompañarme, preocupada de que pudiera ser una trampa de Javier. Laura era mucho más joven de lo que imaginé, tal vez 30 años, con cabello rubio y una apariencia de quien no dormía hacía días. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la taza de café mientras hablaba. Conocí a Javier en un evento de cosméticos hace un año. Me dijo que estaba casado, pero que el matrimonio estaba terminando, que su esposa era fría y obsesionada con el trabajo, comenzó ella. Soy representante de una marca de productos de belleza y él sugirió una sociedad comercial que evolucionó a una relación. Hizo una pausa, visiblemente incómoda. Al principio era atento, generoso. Me enviaba flores, regalos caros, dinero. Dijo que estaba ahorrando para que empezáramos una vida juntos tan pronto como saliera el divorcio. Yo le creí. Su voz se quebró. Pero luego comencé a notar cosas extrañas. Siempre necesitaba dinero prestado, a pesar de parecer rico. Tenía ataques de furia cuando yo cuestionaba algo. Y una vez, borracho, se jactó de lo fácil que era manipular a mujeres tontas, como su suegra y su esposa. La licenciada Patricia Gómez se inclinó hacia adelante. Laura, ¿estarías dispuesta a testificar esto en juicio? La joven dudó, luego asintió. Sí, lo estoy. Porque hay más. Hace 2 semanas, después de que su hija lo confrontó sobre el dinero, él vino a mi apartamento, trastornado. Dijo que iba a darle un susto a la vieja para que retirara las acusaciones. Intenté calmarlo, pero estaba fuera de sí. Al día siguiente, supe por la televisión lo que le había hecho a su casa. Me miró directamente. Lo siento mucho, doña Elena. Debí haberlas alertado. ¿Tienes alguna prueba de esas amenazas?, preguntó la licenciada Patricia Gómez. Laura revolvió en su bolso y sacó una pequeña grabadora. Tengo. Comencé a grabar nuestras conversaciones hace algunos meses, cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Al principio era para protegerme, pero creo que ahora puede ayudarlas a ustedes también. Escuchamos fragmentos de varias grabaciones. La voz de Javier, que yo conocía como siempre educada y controlada, sonaba irreconocible, agresiva, amenazadora, describiendo en detalle cómo planeaba asustarme para que desistiera del proceso, cómo estaba escondiendo dinero en cuentas offshore para que Fernanda no pudiera reclamar en el divorcio, cómo había falsificado firmas de pacientes para desviar fondos de la clínica. La licenciada Patricia Gómez apenas podía contener su excitación profesional. Esto cambia todo. Con estas pruebas podemos solicitar su prisión preventiva por riesgo a la integridad física de testigos. Miré a Laura, que ahora lloraba silenciosamente. ¿Por qué nos estás ayudando? Podrías simplemente haber desaparecido de la historia. Ella levantó los ojos rojos. Porque cuando vi en la televisión lo que le hizo a su casa, me di cuenta de que estaba involucrada con un monstruo. Y porque también soy hija de una madre que crió 3 hijos sola, trabajando como limpiadora. Si alguien le hiciera a ella lo que Javier le hizo a usted, su voz se quebró. Nunca me perdonaría si algo peor sucediera y yo no hubiera intentado impedirlo. Al salir del café, sentí una extraña mezcla de gratitud y pena por aquella joven. Ella también había sido manipulada, usada como pieza en el juego de Javier. Vamos a incluirla como testigo clave, dijo la licenciada Patricia Gómez mientras caminábamos, y enviar las grabaciones inmediatamente al fiscal. Con esto, doña Elena, nuestras posibilidades acaban de aumentar exponencialmente. Esa noche le conté todo a Fernanda. Su reacción inicial fue de rabia, contra Laura, contra Javier, contra el mundo que parecía conspirar para destruir todo lo que ella había construido. Pero a medida que escuchábamos juntas las grabaciones, la rabia dio paso a una determinación fría. Él no va a salirse con la suya, mamá, dijo, la voz firme. Ni por lo que te hizo, ni por lo que me hizo a mí, ni por lo que les hizo a mis pacientes. Iremos hasta el final. Esa noche, acostada en la cama, reflexioné sobre cómo la verdad se había desarrollado de maneras que yo jamás podría prever. Lo que comenzó con una simple pregunta, ¿los 20,000 pesos mexicanos están siendo suficientes?,
había revelado una telaraña de mentiras mucho mayor y más compleja de lo que imaginaba. Dormí con una certeza. Por más doloroso que fuera enfrentar la verdad, era infinitamente mejor que vivir a la sombra de las mentiras. 2 semanas después, recibí una llamada de la licenciada Patricia Gómez. Su voz desbordaba entusiasmo. «Doña Elena, lo logramos. El juez decretó la prisión preventiva de Javier. Las grabaciones de Laura y las pruebas de amenaza fueron decisivas». Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, Javier ya no podría amenazarnos. Por otro, la situación acababa de volverse aún más real y seria. «¿Cuándo sucede eso?», pregunté. «Ya fue detenido esta mañana, en su oficina. Por lo que supe, no ofreció resistencia, pero estaba furioso». Mientras absorbía la noticia, el teléfono de casa sonó. Era Fernanda. «Mamá, ¿te enteraste? Javier fue arrestado». Su voz oscilaba entre el alivio y el shock. «Estoy de camino a tu casa. Necesitamos hablar». En menos de media hora, Fernanda llegó. Apenas entró, se desplomó en el sofá, exhausta. «No te imaginas el caos en la clínica, mamá. Periodistas llamando, pacientes preocupados. La noticia se propagó como fuego». Suspiró, pasándose las manos por el rostro. «El socio minoritario de Javier en la empresa de cosméticos me llamó. Parece que Javier también estaba usando dinero de la empresa. Todos están en pánico». Puse una taza de té frente a ella y me senté a su lado. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Fernanda fijó la mirada en la taza humeante, aliviada de que ya no pueda amenazarnos, pero avergonzada, humillada. ¿Cómo no me di cuenta del tipo de hombre con el que estaba casada? ¿Cómo permití que te hiciera esto? Hija, personas como Javier son maestros en esconder quiénes realmente son. No solo te engañó a ti, engañó a sus colegas, a sus pacientes, a Laura. Sí, a Laura. Fernanda tomó un sorbo de té. Sinceramente, no sé si debo odiarla o agradecerle. Si no fuera por sus grabaciones, tal vez Javier todavía estaría suelto, planeando quién sabe qué. Nos quedamos en silencio por unos instantes, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo más irónico, mamá? Fernanda finalmente rompió el silencio. Durante todo nuestro matrimonio, Javier siempre se quejó de que yo trabajaba demasiado, que no le prestaba suficiente atención. Ahora entiendo por qué quería que trabajara menos, para que yo no me diera cuenta de lo que estaba haciendo con el dinero de la clínica. Más tarde ese día, recibimos una llamada del licenciado Paulo, abogado de Fernanda. «El caso está ganando repercusión en los medios», informó. «Ya recibí 3 llamadas de periodistas queriendo entrevistar a doña Elena sobre violencia patrimonial contra adultos mayores». Fernanda me miró, preocupada. «Mamá, no necesitamos exponer aún más nuestra vida. No tienes que hablar con nadie si no quieres». Pensé en los meses en que sufrí silenciosamente, en las palabras del comisario sobre cuántos adultos mayores pasaban por la misma situación sin nunca denunciar. Mi caso podría ayudar a otros a encontrar coraje. «Quiero hablar», decidí. No sobre Javier o detalles íntimos, sino sobre la importancia de que los adultos mayores denuncien cuando están siendo explotados. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a escapar de lo que pasé, ya habrá valido la pena. Fernanda sonrió, apretando mi mano. «Estoy orgullosa de tu coraje, mamá». La primera entrevista fue para un periódico local, unos días después. La periodista, una mujer de mediana edad llamada Claudia, fue amable y respetuosa. No insistió en detalles sensacionalistas, enfocándose en cómo reconocer señales de abuso financiero contra adultos mayores y en los recursos disponibles para ayuda. «Doña Elena», dijo al final de la conversación, «su historia es poderosa porque rompe el silencio sobre un problema que muchos prefieren no ver. ¿Le importaría si la compartimos con otros medios?». Asentí, y en los días siguientes mi teléfono no paró de sonar. Otros periódicos, programas de radio, incluso una invitación a un programa de televisión. En cada entrevista enfaticé el mismo mensaje. Nadie debería sentir vergüenza de pedir ayuda cuando está siendo explotado, especialmente los adultos mayores. La notoriedad del caso
aumentó cuando se descubrió que Javier había engañado no solo a mí y a Fernanda, sino a decenas de pacientes de la clínica y a diversos inversores de su empresa de cosméticos. Lo que comenzó como un caso de violencia patrimonial contra un adulto mayor se reveló como un esquema de fraudes mucho más amplio. En medio de toda esa exposición, recibí una llamada inesperada. Era doña Teresa, la madre de Javier. Doña Elena, su voz sonaba cansada y avergonzada. Sé que no tengo derecho a llamarla después de todo lo que mi hijo hizo, pero necesitaba pedir disculpas. Me quedé sorprendida. Había encontrado a doña Teresa solo algunas veces durante el matrimonio de Fernanda, siempre en eventos formales donde apenas intercambiamos palabras. «Usted no tiene la culpa de las acciones de su hijo, doña Teresa», respondí. «Sí la tengo», insistió, la voz embargada. «Yo sabía que Javier tenía problemas con el dinero desde joven. Pequeños robos, mentiras, manipulaciones. Siempre lo encubrí, siempre lo justifiqué, diciendo que era solo una fase. Y ahora…» comenzó a llorar. «Ahora destruyó la vida de tantas personas». Sentí una ola de empatía por la mujer. «Doña Teresa, todos cometemos errores en la crianza de nuestros hijos. Nadie nos da un manual». «Usted es muy generosa, doña Elena», dijo entre sollozos. «Javier está preso, mi marido me culpa, y nuestra familia está siendo humillada públicamente». Después de aquella conversación, reflexioné sobre cómo el mal que Javier causó se extendía mucho más allá de mí y Fernanda. Sus padres, sus colegas de trabajo, pacientes inocentes, todos estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones. El proceso judicial avanzaba rápidamente. Con las grabaciones de Laura y las pruebas documentales que la licenciada Patricia Gómez reunió, el caso contra Javier era sólido. Además, la pericia contable de la clínica y de la empresa de cosméticos reveló un rastro de fraudes que hacía su situación aún peor. 3 meses después de la prisión preventiva de Javier, fuimos llamadas para la primera audiencia. Entrar al tribunal fue intimidante. Nunca había estado en un ambiente así, con su formalismo solemne y procedimientos rígidos. Fernanda sostuvo mi mano todo el tiempo, su rostro una máscara de determinación. Javier fue traído esposado, vistiendo un uniforme de presidio que parecía demasiado grande para su cuerpo, ahora visiblemente más delgado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo una fría hostilidad. Desvió la mirada rápidamente, enfocándose en su abogado. La audiencia fue técnica, con los abogados presentando argumentos y el juez haciendo preguntas ocasionales. Javier permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, hablando solo cuando se le preguntaba directamente. Al final, el juez determinó que continuaría preso durante el juicio, citando el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos de los que era acusado. La próxima audiencia fue marcada para dentro de un mes. Fue solo el comienzo, explicó la licenciada Patricia Gómez mientras salíamos del tribunal. Pero estamos en el camino correcto. El juez parece entender la seriedad de los crímenes. En los días que siguieron, volví a la rutina de cuidar mi casa, ahora completamente reformada gracias a la ayuda de Fernanda. Las paredes habían sido pintadas, el mobiliario restaurado o sustituido. Ya no había rastros visibles de la invasión de Javier, pero yo todavía cargaba las marcas invisibles de aquella experiencia. En una tarde particularmente difícil, cuando la ansiedad sobre el próximo encuentro en el tribunal me consumía, recibí una visita inesperada. Era don Ernesto, mi vecino que tantas veces me ayudó con pequeñas reparaciones durante los meses difíciles. «Doña Elena», dijo tímidamente en la puerta, «usted ha salido bastante en el periódico y en la televisión. Todos en el barrio están comentando sobre su coraje». Lo invité a entrar y serví café. Conversamos sobre trivialidades hasta que finalmente reveló el verdadero motivo de su visita. «Sabe, doña Elena, cuando usted comenzó a hablar sobre violencia contra adultos mayores, eso me hizo pensar, mi hermana mayor, Lourdes, ella vive con su hijo, y creo que él, creo que está haciendo algo parecido a lo que le hicieron a usted. Él controla todo su dinero,
Nunca la deja salir sola, y cuando la visité el mes pasado, ella parecía tan flaca, tan triste. Mi corazón se apretó. ¿Usted ya intentó conversar con ella sobre eso? Él negó con la cabeza. Intenté, pero ella lo niega. Dice que todo está bien, que el hijo la cuida bien, pero yo veo en sus ojos, ¿sabe? El mismo miedo que vi en los suyos antes de que usted denunciara a su yerno. Tomé un papel y anoté el número de la licenciada Patricia Gómez y del comisario que me había atendido. Don Ernesto, dele estos contactos a su hermana. Aunque no los use ahora, al menos sabrá que tiene opciones. Él agradeció, emocionado, y me abrazó antes de irse. Aquella conversación me hizo dar cuenta de que mi historia estaba teniendo un impacto real. Las personas estaban comenzando a reconocer señales de abuso que antes ignoraban o normalizaban. Inspirada por eso, llamé a la licenciada Patricia Gómez al día siguiente. Doctora, quiero hacer algo más. No solo procesar a Javier, sino ayudar a otros adultos mayores que están pasando por lo que yo pasé. ¿Qué tiene en mente, doña Elena? Tal vez un grupo de apoyo, un lugar donde los adultos mayores puedan hablar sobre sus experiencias y recibir orientación jurídica. Sé que no tengo formación para eso, pero tengo la experiencia y la voluntad de ayudar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Doña Elena, esa es una idea maravillosa. De hecho, tengo una amiga que trabaja en el Centro de Referencia del Adulto Mayor. Puedo hablar con ella sobre una asociación. Usted sería una portavoz poderosa. En la semana siguiente, visité el Centro de Referencia del Adulto Mayor y conocí a Laura, amiga de la licenciada Patricia Gómez y coordinadora del lugar. Ella me recibió entusiastamente, mostrándome las instalaciones y explicando los servicios que ya ofrecían. Doña Elena, su propuesta de un grupo de apoyo específico para víctimas de violencia patrimonial es exactamente lo que necesitábamos. Tenemos muchos adultos mayores que sufren en silencio, sin saber que lo que están pasando es un delito. Comenzamos a planear el grupo, que se llamaría Dignidad en la Tercera Edad. Yo me encargaría de compartir mi experiencia y ofrecer apoyo emocional, mientras que profesionales como la licenciada Patricia Gómez darían orientación jurídica gratuita. En el mismo periodo, Fernanda también pasó por transformaciones significativas. La clínica, que inicialmente sufrió con la repercusión del caso, poco a poco recuperaba la confianza de los pacientes. Implementó nuevos controles financieros, transparencia total en los procedimientos y precios, e incluso comenzó un programa de cirugías gratuitas para víctimas de violencia doméstica. Es mi forma de compensar el mal que Javier hizo usando el nombre de la clínica, me explicó. Nuestra relación, que ya era buena, se fortaleció aún más durante este periodo difícil. Fernanda pasaba casi todos los días en mi casa, a veces solo para tomar un café y conversar. En una de esas visitas, sacó un tema que venía evitando. «Mamá, ¿crees que algún día vas a poder perdonar a Javier por lo que hizo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los meses de sufrimiento, en la humillación, en el miedo, en mi casa destruida. «No sé si perdón es la palabra correcta, hija», respondí finalmente. «No le deseo el mal. De hecho, espero que se recupere, entienda sus errores y cambie. Pero no puedo borrar lo que pasó ni fingir que no me afectó profundamente». Fernanda asintió, pensativa. «Yo todavía tengo tanta rabia. A veces me despierto en medio de la noche pensando en todas las mentiras, en cómo usó mi amor y mi confianza para herir a la persona más importante de mi vida. La rabia es natural, hija. Solo no dejes que te consuma. Javier ya nos quitó demasiado. No permitas que también te quite tu paz mental». Ella sonrió débilmente y cambió de tema, pero me di cuenta de que la cuestión del perdón era algo con lo que ambas aún lucharíamos por mucho tiempo. El grupo Dignidad en la Tercera Edad tuvo su primera reunión un sábado soleado, con 12 participantes. Estaban todos nerviosos, miradas bajas, voces titubeantes. Comencé compartiendo mi historia, sin omitir la vergüenza que sentí, el silencio que mantuve por tanto tiempo, el miedo a herir a mi hija. Poco a poco, los otros comenzaron a hablar también.
Una señora de 78 años contó cómo su nieto vendía sus medicamentos para comprar drogas. Un señor de 82 reveló que su nuera lo había convencido de transferir la casa a nombre de ella, prometiendo cuidados que nunca llegaron. Las historias eran diferentes, pero el patrón era el mismo: confianza traicionada, vulnerabilidad explotada, silencio impuesto por el miedo o la vergüenza. Al final de la reunión, una señora llamada Dulce, que no había hablado durante toda la sesión, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Doña Elena, yo vi su entrevista en la televisión y fue como si usted estuviera describiendo mi vida. Hoy, escuchándolos a todos ustedes, finalmente entendí que no estoy sola, que no es mi culpa». Ella apretó mis manos. «Gracias por tener el coraje de hablar. Usted me dio esperanza». Aquel momento cristalizó para mí el propósito de todo lo que habíamos pasado. El dolor, la humillación, el miedo, todo eso ahora servía a un propósito mayor: ayudar a otros a encontrar su voz y luchar por su dignidad. El juicio de Javier avanzó lentamente, con audiencias y pericias extendiéndose por meses. En ese período, nuestro grupo creció, llegando a tener más de 30 participantes regulares. Montamos una red de apoyo que incluía abogados voluntarios, psicólogos e incluso algunos policías especializados en crímenes contra adultos mayores. 7 meses después de su prisión preventiva, Javier finalmente fue condenado. La sentencia: 12 años de prisión por múltiples delitos, incluyendo fraude, violencia patrimonial contra adulto mayor, falsificación de documentos y fraude empresarial. Él escuchó la decisión impasible, sin demostrar emoción. Cuando salimos del tribunal, una nube de reporteros nos esperaba. Empujaron micrófonos hacia nosotras, preguntas disparadas de todos lados. Fernanda comenzó a abrir camino para que pasáramos, pero toqué su brazo, indicando que quería hablar. «Doña Elena, ¿qué siente con la condena de su exyerno?», preguntó un joven reportero. «No siento alegría ni satisfacción», respondí sinceramente. «Siento solo que se hizo justicia. Lo que espero ahora es que mi historia y la de tantos otros adultos mayores que sufren abusos similares puedan servir para que la sociedad preste más atención a este problema silencioso». ¿Y qué mensaje le dejaría a otros adultos mayores que puedan estar sufriendo como usted sufrió? Miré directamente a la cámara, pensando en todos los que podrían estar viendo, tal vez en situaciones similares a la mía. No se callen, no se aíslen, no se avergüencen. Lo que les está pasando no es culpa suya y no están solos. Hay personas dispuestas a ayudar, a escuchar, a luchar al lado de ustedes. La edad puede traer algunas limitaciones físicas, pero nunca debe limitar nuestra dignidad o nuestros derechos. De camino a casa, Fernanda conducía en silencio, hasta que finalmente habló. «Sabes, mamá, recuerdo cuando era pequeña y tú me enseñabas sobre la honestidad, sobre el valor de la verdad. En ese entonces, yo creía que eran solo lecciones de moral. Hoy entiendo que me estabas enseñando sobre el coraje». Sonreí, mirando por la ventana las calles familiares de nuestro barrio. «La verdad no siempre es fácil, hija. A veces duele, pero es el único camino hacia la libertad». Llegamos a mi casa, aquella misma casa donde todo comenzó esa tarde de domingo, cuando finalmente rompí el silencio. Fernanda se estacionó y nos sentamos por un momento en el coche. «¿Y ahora, mamá? ¿Qué sigue?» «Ahora», respondí, «seguimos viviendo, seguimos ayudando a otros, seguimos diciendo la verdad, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Miré mi pequeña casa, el jardín que comencé a cultivar como terapia después de todo el trauma, las ventanas abiertas dejando entrar la luz del sol. La casa que casi perdí, que fue violada y luego restaurada, así como yo misma. «Sabes, hija, durante mucho tiempo pensé que envejecer significaba volverme invisible, perder mi voz, mi importancia. Ahora entiendo que cada arruga, cada cana trae consigo no solo años vividos, sino también sabiduría, resistencia y un tipo especial de fuerza que solo viene con el tiempo». Fernanda apretó mi mano, sus ojos húmedos reflejando los míos.
Siempre has sido la persona más fuerte que conozco, mamá. Solo necesitaste una situación extrema para redescubrirlo. Esa noche, sentada en el porche de mi casa restaurada, mirando las estrellas que parecían más brillantes que nunca, reflexioné sobre la jornada que recorrí. Una jornada que comenzó con una mentira y un silencio, y que ahora se transformaba en verdad y voz. A mis 65 años había perdido muchas cosas: la salud perfecta, la compañía de mi esposo, la confianza ingenua en las personas. Pero también había ganado otras, una nueva misión, una relación aún más fuerte con mi hija y la certeza de que, independientemente de la edad, nunca es tarde para luchar por la propia dignidad. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura. Doña Elena, disculpe que llame tan tarde. Solo quería decir que la vi en la televisión hoy. Lo que dijo sobre no callarse, bueno, me inspiró a buscar ayuda también. Estoy comenzando terapia la próxima semana. Me alegro por ti, Laura. Es el primer paso para curar las heridas que Javier dejó. ¿Cree que algún día esto va a pasar? Esa sensación de haber sido tan tonta, tan manipulada. Pensé por un momento, buscando honestidad en lugar de consuelo fácil. No creo que pase completamente, Laura. Pero con el tiempo, se aprende a transformar ese dolor en algo positivo, en sabiduría, en ayuda a los demás, en autocomprensión. Después de colgar, volví a contemplar las estrellas. La misma luna que iluminaba mi jardín ahora brillaba también sobre Javier en su celda, sobre Laura en su apartamento, sobre adultos mayores en todo el país que tal vez estuvieran sufriendo en silencio, como yo sufrí. Para algunos de ellos, tal vez mi voz hubiera sido un pequeño faro en la oscuridad. Y eso, más que cualquier venganza o compensación financiera, era la mayor victoria que yo podría haber conquistado. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá. Pero 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 allá.